Good. Perfect. Good evening. Kalispera. Buenas tardes. My name is Marc-André Schmachtel. I'm head of the Goethe Institute. I'm not head of the Goethe Institute. I'm head of the culture department at the Goethe Institute. Formo parte del Departamento Cultural del Instituto Goethe y les doy la bienvenida al Festival de Lea. Nos lo dijeron con muy poca antelación, pero ha sido con mucho placer apoyar este evento de esta noche y brindar el apoyo al acto y realmente es una gran oportunidad para mí encontrar unas voces que he estudiado en la universidad. Ahora le doy la palabra a Adriana Martínez, la directora del festival, y les deseo un feliz evento y muchísimas gracias. Buenas tardes. Ante todo, quiero darle las gracias al Goethe Institute Athens por darnos en el último minuto, literal, que le solicitamos este espacio maravilloso para poder tener esta charla histórica. Esperamos que podamos seguir colaborando de ahora en adelante en el Festival Lea y con el Instituto Goethe. Nicoleta, muchísimas gracias a los dos, de verdad, de corazón, por este espacio y por abrirnos las puertas al mundo iberoamericano y griego. Petros Markaris, nuestro presidente honorario, quiere también dar un saludo. Buenas tardes. Es un gran placer darles la bienvenida al anfiteatro, a la sala del Instituto Goethe. También es un gran placer para mí que se me brinde la oportunidad hoy a hacer una conversación no solo con unos grandes autores, sino también con unos amigos queridos. Esto me da gran alegría y gran satisfacción. También quiero decir que a eso se añade también el hecho de que el acto se celebra en la sala del Instituto Goethe, con el que me unen lazos de larga duración desde hace muchos años. Se han celebrado aquí conversaciones, debates, y es un gran placer para mí que a raíz de este gran evento coincide este gran evento con mi vuelta al Instituto Goethe. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos sean y espero que disfruten de este debate. No voy a molestar más, pero obviamente tenemos que dar las gracias al Instituto Goethe, a la Embajada de México, a la Embajada de España, Acción Cultural Española, a la Embajada de Cuba, al Instituto Cervantes, a Libra Philanthropies, a las editoriales Carnívora, Agra, Quimena y Castañotis. Así que a todos ustedes por estar aquí, por hacer que el festival sea más vivo y más alegre, y gracias a nuestros invitados especiales que nos aceptaron nuestra invitación y que por primera vez en Grecia y tal vez, no sé, en la historia están estos 4 maravillosos representantes de la novela negra. Muchas gracias. Miquela. Les doy también la bienvenida a este debate, permítanme decirlo, de gigantes sobre la novela negra como espejo de la sociedad. Y esto se lo debemos al Festival Lea y al tenaz sueño de Adriana Martínez y del equipo del Lea. Siento una emoción muy grande porque es como si la Semana Negra, el mayor y más importante festival de novela policíaca del mundo,
que se celebra cada año en Gijón, se hubiera trasladado a Atenas, porque hoy se debaten, hoy se reúnen aquí los autores de novela anual del sur más populares y traducidos. Explicaremos en breve por qué no definimos sus libros como simplemente policíacos, sino noir. El fundador de la Semana Negra, el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, quien animó la Semana Negra desde 1988 hasta 2012, está hoy con nosotros, junto al famoso escritor cubano Leonardo Padura, uno de los primeros invitados de la Semana Negra, cuando aún era periodista y volvía de un mandato en Angola. Además, por primera vez en Grecia, nos acompaña también la autora de novela negra más traducida de Argentina, Claudia Piñeiro. Y, como no, con nosotros contamos la presencia del anfitrión y viejo amigo suyo, el más célebre representante actual de la novela negra mediterránea, nuestro propio Petros Markaris, quien celebra este año 30 años desde su primera aparición en la arena literaria. Antes de aparecer en la literatura había escrito una obra de teatro muy importante, pero en el noir lleva 30 años y tiene una nueva novela titulada El engaño, el timo es el futuro. Como Leonardo Padura, él también tiene, como Padura, tiene una novela de Mario Conde, que es la primera novela de Conde. También es una oportunidad agradecerles a las editoriales y a los traductores y traductoras que han aportado su trabajo para traer aquí a la novela griega, a la novela negra, perdón, que es un género literario que con frecuencia descodifica, ilumina, explora y cuestiona la realidad social y política de nuestro tiempo. Sin embargo, las novelas negras no solo son un espejo, no son eso, sino un espejo de las sociedades a las que pertenecen. Son una literatura que nos despierta, nos invita a reflexionar sobre la realidad que está escondida bajo la alfombra en el patio trasero, digamos, abrir los ojos y mirar más allá de la vitrina de cada país. Muchísimas gracias al Festival Lea, las editoriales Gabra, Gavrilidis, Quimena, Erma, Castañotis, Carnívora y los traductores y traductoras. Voy a decir algunos nombres, seguro que se me escapan algunos. Kostas Athanasiou, Efi Yiannopoulou, Kriton Iliopoulos, Aspasia Kabili, Vasiliki Knitou, Kiki Kapsalidou, señora Stavridou, y seguro que habrá más. Y creo que ahora podemos empezar con una primera pregunta. Esta es para todos. En el noir contemporáneo, la novela negra contemporánea, la cuestión principal no es el quién ha cometido algo, sino por qué lo ha cometido este crimen en la novela negra. Esta es una discrepancia principal comparado con los Whodunit, Agatha Christie, etc. Y me gustaría proponerles a todos que comenten sobre esto, aportando un ejemplo, si quieren, de sus propias novelas. Vamos a empezar por orden alfabético y empezamos con el señor Petros Markaris. Fuera del micrófono, no se puede hacer la traducción. El micrófono, por favor. No se puede hacer la traducción.
creo que el traslado, el desplazamiento del centro y del objetivo de la novela negra, de la pregunta ¿quién?, que durante muchos años dominaba la novela negra, el desplazamiento al por qué constituye un gran giro, porque el por qué, en esencia, tiene algunos aspectos que enriquecen no solo la novela, sino también la mirada sobre la sociedad y la política. Les voy a decir cuáles son los aspectos. Con la novela negra y la pregunta ¿por qué?, el lector, cuando lee la novela, intenta percibir qué es lo que hizo que el asesino llegara hasta el punto de cometer el crimen a través de un proceso intrínsecamente ligado con la política, con la sociedad o incluso con ambas cosas. Y les voy a aportar un ejemplo para eso. En una de mis últimas novelas, el asesino dice al policía Jaritos: señor oficial, lo que usted ve alrededor suyo es una obra de teatro puesta en escena por el sistema económico, con actores encima del escenario, los políticos. Lo que no dice, porque sería como muy intelectual, es que los ciudadanos tienen el derecho de votar y de elegir los políticos, pero no el director. La segunda cosa que quiero decir es que el porqué tiene otra dimensión también, y esta otra dimensión es la relación del verdugo y la víctima y victimario. ¿Hasta qué punto el verdugo es también una víctima y hasta qué punto la víctima es un verdugo también? El mejor ejemplo que ilustra esta relación es la novela de mi amigo Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros. Allí, efectivamente, la relación y el enlace entre víctima y verdugo es genial, es realmente un toque de genio, es una genialidad. Entonces, aquí reside el hecho de cómo ha cambiado la novela negra y que se acerca mucho a la novela del siglo XIX. Parte de la historia policíaca del crimen para hablar de la sociedad y de la política. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a Leonardo Padura. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al Instituto por prestarnos este maravilloso espacio. Muchas gracias a Lea por habernos traído acá de nuevo. Y para empezar, se ha develado un misterio. Con lo que ha dicho Petros, ya sabrán por qué yo lo quiero tanto. Por las cosas que dice de mí. Por eso yo te quiero mucho, Petros. Gracias, Petros, gracias. Miquela, hay un elemento incluso que creo que a mí me preocupa, tanto como el por qué, que es el para qué, que casi da un pasito más allá. Porque al escribir literatura, en el caso de una sociedad o de las sociedades de todos nosotros, pasa en Grecia, pasa en México, pasa en Argentina, pasa en Cuba. Tal vez los sistemas no son exactamente iguales, pero tienen puntos de contacto. Creo que la literatura tiene que tener una intención, Y eso lo hemos aprendido de muchos escritores que nos antecedieron, utilizando la novela negra con una función social, con un sentido social. Siempre
recuerdo, por ejemplo, una magnífica novela de Manuel Vázquez Montalbán, Asesinato en el Comité Central, que es una novela que Manolo la utiliza para hablar de lo que iba siendo el destino de la izquierda comunista tradicional en España. Ahí hay un para qué. En mi novela Máscaras, por ejemplo, la muerte del travesti, el asesinato del travesti y todo ese fenómeno de la transfiguración está utilizado para hablar del fenómeno de la represión de los intelectuales en Cuba durante los años 70, la marginación que sufrieron los intelectuales. No me interesa escribir una novela para saber quién mató a quién. Incluso llego al punto en casi todas mis novelas de que en la primera versión que escribo, al final descubro quién fue el que mató a quién. No lo sé mientras voy escribiendo. Y entonces eso me obliga a volver a reescribir la novela, por supuesto, porque el para qué es mucho más importante para mí. Y creo que esta generación de escritores a la que pertenecemos los cuatro, porque lo que pasa es que Petros bebe mucho y toma mucho y por eso parece más viejo, pero es de la misma edad que nosotros. No, es que literariamente Petros es de nuestra generación. Es un escritor que también empieza en este tiempo. Y creo que todos desde el principio fue como algo que el tiempo nos los exigía, la sociedad nos los exigía y la propia literatura nos los exigía. Primero, intentar hacer literatura desde la novela policial. Y segundo, darle un fin a esa novela que no fuera simplemente la construcción de un enigma, la develación de la identidad de un asesino, sino esto que dice Petros, tratar de ver quién es el director de esa obra de teatro. Los políticos son los personajes que figuran y la gente los puede votar o no votar, pero al director está por ahí arriba y a ese es el que uno tiene que tratar de ver en la cara. Ευχαριστούμε, Leonardo. Y Claudia. Gracias, Leonardo. Le doy la palabra a Claudia Piñeiro. Να πω δύο λόγια. Un momento, dos palabras más. Έχουν μεταφραστεί Ya se han traducido 4 libros de Claudia Piñeiro en Grecia. Es más joven, más reciente su apariencia en el mercado griego. Su primer libro fue traducido en 2021. Tenemos 4 libros traducidos por la editorial Carnívora. Y es una mujer muy potente, muy fuerte y muy feminista. Bueno, muchas gracias, Miquel. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Voy a tomar tu pregunta del por qué y sumada al para qué de Leonardo. Evidentemente creo que a todos nosotros nos gusta escribir novela que no solamente apunta a quién es el asesino, ¿no? O que lo que menos importa es eso. Y en el caso de Petros, a mí siempre me atrae mucho saber cuál es el crimen que se esconde detrás del crimen, ¿no? Aparece un crimen y atrás hay otro crimen, que es lo que tiene que ver con la sociedad, y que es mucho más importante. En el caso de Leonardo y de Paco Taibo, también esto que dice el para qué. Yo tuve la suerte de presentar tanto a Leonardo como a Petros en Buenos Aires, así que leí todas sus novelas. A Paco Taibo no lo presenté, entonces no leí todas, pero me leí la biografía del Che, que es así, ¿no? Así que también se la agradecemos en Argentina, esa biografía. Pero con respecto a la pregunta del por qué o el para qué, yo estoy totalmente de acuerdo con que a mí me interesa subvertir esa pregunta, cambiarla, pero yo creo que en mis novelas todavía se estira un poco más lejos la pregunta, ¿no? Por ejemplo, en Catedrales, que es una de las que vos nombraste, la novela empieza 30 años después de un crimen, ¿no? Y entonces cada uno de los personajes que aparecen y que se preguntan qué le pasó a Ana, que es una chica que apareció hace 30 años atrás, quemada y descuartizada en un terreno baldío, la pregunta ¿quién la mató? Se la siguen haciendo hace 30 años, no tiene respuesta. Y el error es la pregunta. En esa novela el error es la pregunta. Si esas personas que
que toman la escena, que son su familia, sus hermanas, su padre, el inspector que en algún momento investigó y que le puse Elmer en honor a Elmer Mendoza, otro compañero nuestro también de la novela negra. Si ellos hubieran hecho otras preguntas, quizás sabrían lo que le pasó a Ana, pero como se preguntaron durante 30 años quién la mató, nunca llegaron a saber la verdad sobre esa chica, ¿no? A mí me gusta hacer ese tipo de juegos, de cambiar absolutamente la pregunta, que la pregunta sea otra. Elena sabe que es una novela que, yo no sé si es policial o no, pero que está editada por Carnívora en la serie policial y que muchos dicen que es policial. La verdad que yo creo que el lector sabe antes que Elena qué es lo que pasó y lo que hace es acompañar a Elena para que entienda qué pasó. Entonces la pregunta es, ¿cuándo Elena va a saber más que Elena sabe, que es el título de la novela? En Tuya hay un personaje que es una mujer infiel, que el marido le es infiel y que está todo el tiempo pensando en cómo cubrir al marido de una muerte en la cual estuvo involucrado. Y en realidad también la pregunta no es quién lo mató. Desde los primeros capítulos sabemos que esa mujer murió accidentalmente porque el marido la empujó. El asunto es cuánto esta mujer va a cubrir a ese marido y qué va a hacer por salvar ese matrimonio que está roto hace muchísimo tiempo. Entonces, en todas estas novelas, excepto Betty Boo, que es así, yo creo que es de género, la pregunta está muy corrida de quién lo mató y por qué, pero también quién lo mató y por qué. De las dos está corrida, ¿no? Y las preguntas que me gusta hacerme son otras y por eso mis novelas van más hacia los personajes. Yo recién dije, Catedrales es una novela donde los personajes se preguntan qué le pasó a Ana, una chica quemada y descuartizada que apareció hace 30 años, y yo pienso, ¿será una novela policial? Y claro, hay una chica quemada y descuartizada, entonces todo el mundo dice, sí, es una novela policial. Pero la verdad es que a mí me interesa mucho la relación de ella con sus hermanas, con su familia, el peso de la religión en esa familia, ¿no? De los preceptos religiosos. Y entonces me derivo a contestarme otras cosas que no tienen que ver con el crimen en sí mismo. Gracias. Le doy la palabra a Paco Ignacio Taibo, un luchador social que tiene 50 libros, aún más quizá, escritos. No son novelas, reportajes, crónicas y las dos biografías de Che Guevara y Pancho Villa. Es el fundador del nueva novela noir latinoamericana, Paco Ignacio Taibo, y le damos la palabra a él. Yo creo que estas preguntas no han cambiado en estos últimos 30 años para nosotros. Vienen reproduciéndose. El punto de origen es, somos una generación que eligió una propuesta inicial, evidente, obvia, que es la literatura policíaca. Primero tiene que ser literatura y luego policíaca. No hay literatura policíaca si no hay literatura, si no hay construcción real. Pero el segundo elemento es que era más o menos claro, que era, nosotros no trabajamos sobre la educación formal, la pedagogía, trabajamos sobre la educación sentimental de nuestros lectores. Y el trabajo fundamental de un novelista que trabaja sobre la educación sentimental no es ordenarle el mundo, ni arreglárselo, ni proponerle pedagógicamente o políticamente los caminos del futuro. El trabajo de un novelista es inquietarlo, ponerlo nervioso, desconcertarlo. Y a mí lo que me interesa más y más cuando leo y cuando escribo es romper las lógicas de lo previsible. Cuando hables un libro, lees 14 páginas y sabes de qué trata, de qué va a tratar y cómo va a terminar, lo boto por la ventana. No tengo tiempo ya en mi vida para leer libros que no me interesan. Tengo incluso, o tenía un amigo que siempre esperaba qué libros caían por la ventana para recoger lo que les interesaba. Cuando Borges se dedicó a apoyar a los militares argentinos, tiré todo Borges por la ventana. Y mi amigo tocó el timbre y dijo, Paco, falta el Aleph, tíralo, por favor.
Y con gran dolor de mi corazón tomé el último Borges y voló por la ventana. Luego tuve que pedírselos prestados a este amigo, los libros de Borges. Porque lo que me interesa, y me interesa cuando leo y cuando escribo, es lo imprevisible. Un lector no debe controlar lo que está leyendo. No. Eso está bien para un observador de televisión o para un tiquitiqui de telefonito. Un lector no puede controlar lo que está leyendo, no puede dominarlo. Es misión del escritor quitarle el dominio y desconcertarlo y sacudirlo. No a lo Agatha Christie, cuyo modelo literario odio con odio apache, que es primero cuentas una historia y en las 30 últimas páginas dices, no, no era así. Y entonces, ¿para qué perdimos las primeras 100 páginas haciéndome trampa, truco? No, no es eso. Es otra cosa. Es la capacidad para desconcertar lo imprevisible. Y he adoptado técnicas, además, sofisticadas para lograrlo. Nunca sé cómo va a terminar una novela cuando la empiezo. No tengo ni idea. Si supiera cómo va a terminar, ¿para qué la escribo? Porque básicamente yo escribo libros que me gustaría leer y como ninguno de mis colegas los está escribiendo, pues los escribo yo para poder leerlos. Y nunca sé cómo termina, a dónde van. Y eso significa que muchas veces son viajes a la nada. El libro se vuelve notas que se van a un cajón y años después serán recuperadas. Pero me atrae la idea del desconcierto. Incluso en algunas novelas uso una técnica por demás esotérica, que es cuando la novela se traba, y todos nosotros lo hemos vivido frecuentemente. Estás escribiendo y de repente el libro se traba. Queda atrapado en un maligno circuito de ¿y ahora dónde? ¿Dónde voy? ¿Dónde crezco? ¿Dónde profundizo? ¿Dónde me escondo? Yo uso el método de en esos momentos aparece en la novela un baúl enorme del cual sale un enano, abren el baúl, el enano tiene unas maracas en la mano y dice, ay mamá Inés, qué bien te ves. Y luego me veo obligado a explicar de dónde salió el baúl, de dónde salió el enano y qué hace el enano en esa historia, qué tiene que ver con el resto de la historia. Con lo cual rompo la trabazón sin ninguna duda. No hay peligro de que la trabazón no se rompa. El método es virulento, yo sé, y uso variantes de este método. En estos momentos estoy escribiendo una novela con un personaje femenino de 22 años y escrita en primera persona. Y todo el mundo dice, incluso Paloma, que no va a salir bien esa novela. No puede. Si no puedes pensar como mujer, ¿cómo vas a pensar como adolescente y cómo vas a pensar con 22 años? Y yo digo, bueno, ese es el reto de un escritor. Si sale o no sale, no lo sabré hasta que esté publicada. Pero lo que me atrae profundamente es el reto de meterme en la cabeza de este personaje, que es obviamente ficción. Yo no soy una mujer de 22 años, y sí soy periodista, que es lo único que no soy. Y lo único que he logrado es que lean los mismos libros que yo leo, con lo cual me facilita, su cultura y la mía son paralelas, lo cual es un absurdo, porque yo tengo una cultura de 76 años y el protagonista tiene 22. Entonces le acumulé información cultural abundante y sobrada. Y simultáneamente consume el mismo tipo de tacos en taquerías mexicanas que yo consumo. O sea, tiene una pasión por las variedades de las taquerías mexicanas, al olfato, a la mirada, ¿no? Para descubrirlas. Con lo cual tengo un punto de amarre. Porque, insisto y vuelvo al punto de partida, trabajamos sobre la educación sentimental. Lo que yo pretendo cuando escribo no es traer el orden a nuestras desordenadas vidas. Ni siquiera la perspectiva de un nuevo orden. Necesitamos la utopía, necesitamos vivir con utopía. Una sociedad que no tiene elementos utópicos está autocondenada. Pero hijo, qué trabajo cuesta tener utopía en Argentina, tener utopía en Grecia. Pero no hay de otra. Y entonces trabajas sobre la educación sentimental.
Τώρα που το προχώρησε έτσι Ahora que Paco ha llevado la conversación hacia este lado, podemos hablar de los personajes principales que no son policías, aparte del policía Jaritos de Petros Márkaris, los que mueven los hilos en los libros. Paco Ignacio Taibo decía ayer que su personaje, el detectivo Belaishoran Stein, lo mató y luego lo resucitó. Vamos a ver a Mario Conde de Leonardo Padura, quien sigue a nivel de edad su propio autor. Y en la nueva edición que tenemos de Castañotis, tenemos también una biografía de Conde opuesta a la biografía de Padura. Empezamos con la biografía de Conde y cerramos con la biografía de Padura y en medio está la historia. Así que adéntrenos en la historia de Conde. ¿Quién es? Bueno, la novela que se acaba de publicar va a intentar salvar un desorden que teníamos, y es que se han publicado varias novelas del personaje Conde sin seguir su orden de aparición. Eso ha pasado en muchos países. Me pasó en España, me pasó en Francia, me ha pasado aquí en Grecia, en Italia. Donde único no pasó fue en Alemania, porque como ustedes saben, los alemanes se volverían locos si tienen que empezar a leer. Esto puede ser un crimen de lesa literatura, confundir a un alemán. Entonces ahora estamos publicando la primera de Conde y la editorial Castañotis va a hacer una especie de ordenamiento aquí de todas las novelas con la colaboración de mi traductor de todos estos años, mi amigo Costas, que ha hecho un esfuerzo especial porque ahora incluso esta primera novela de Conde aparece con este prólogo que escribió Costas tratando de explicar desde su punto de vista quién es el personaje de Mario Conde. El personaje es muy importante para mí porque es el centro, es la mirada, la perspectiva desde la cual yo he tratado de ver y de responderme estas preguntas que decía antes, estos para qué y estos por qué, verlo desde la perspectiva de este personaje. Un hombre de mi generación que en las primeras novelas es policía, no podía dejar de ser policía porque no hubiera sido verosímil que un investigador privado en Cuba estuviera investigando crímenes de sangre, no era verosímil y por eso tenía que ser policía. Pero durante varios años en los que yo estaba ya pensando escribir esta novela y con deseos de hacerlo, pero estaba muy complicado con mi trabajo periodístico, oí varias veces que Paco decía algo, Paco Ignacio Taibo, ese Paco que está ahí, decía algo con esa irreverencia que lo caracteriza a él, porque en Cuba existía una novela policíaca, se publicaban novelas policíacas. El nombre que se le daba explica mucho. Se llamaba novela policial revolucionaria y tenía mucho de revolucionaria, algo de policial y poco de novela. Pero los escritores que escribían esas novelas eran buenas personas, eran buenos socios. Y gracias a ellos fue que yo pude, por ejemplo, ir a esa primera Semana Negra como periodista y estar muy vinculado a la primera, la segunda Semana Negra, antes de publicar ninguna de mis novelas. Y Paco, hablando de esa literatura policial cubana que él trató de promover, pero era muy difícil sacarlos de ese encasillamiento, decía que el problema fundamental de que los policías de la novela cubana era que no meaban, les faltaba humanidad. Y Paco, de la humanidad, lo primero que uno hace por la mañana cuando se despierta, ¿qué cosa es? Mear. Esto es lo primero que hace un ser humano. Esos nunca meaban. Y por eso, en la primera página
de Pasado Perfecto, Conde, se despierta de una borrachera, es policía, se despierta de una borrachera, no quiere ir a trabajar y se está meando. Y ahí comienza todo, ahí empieza la humanidad del personaje, porque creo que es fundamental en ese personaje su humanidad, que es la que he tratado de desarrollar a lo largo de todos estos años, con 9 novelas y media, porque hay una en que él está y no está, y acompañándome en mi evolución personal, pero sobre todo en mi evolución ideológica, en mi evolución mental a lo largo de estos años, y por eso Conde va siendo cada vez más irónico, más desencantado, más nostálgico, y va teniendo más mala leche con respecto a la realidad que se va viviendo en Cuba, que es una realidad cada vez más complicada. Entonces, Mario Conde no solamente es un investigador criminal, Mario Conde sobre todo, y esa es un poco su razón de ser, es alguien que trata de buscar una verdad. Porque creo que sí, esto sí pasa en las novelas de todos nosotros, sean más o menos policiales. Y es que es un tránsito en búsqueda de una verdad. Muchísimas gracias, Leonardo. Leonardo Padura pertenece a la generación de la Revolución Cubana, que creó muchas expectativas, que tuvo un curso de altibajos que se cerró de alguna manera. Todos los aquí presentes llevan en su mochila el peso de la historia de su país. Claudia Piñeiro es argentina. Sabemos que Argentina atravesó por una dictadura muy, muy cruel en los años 70, de 76 hasta 81. De Videla, 30.000 desaparecidos. Actualmente Argentina está atravesando por un momento difícil porque tiene un presidente, Milei, que es de extrema derecha, no lo podemos describir de otra manera, neoliberal y de extrema derecha. Y en este paisaje, contra este trasfondo, ella insiste escribir esta novela negra argentina para resaltar las cosas que están pasando en su país. Claudia, háblenos de tus personajes, que no es un personaje, sino son muchos y en cada libro son múltiples. Es todo lo contrario comparado con Padura. El caso de Márquez es único porque es el único que tiene también que es un policía de verdad. Claudia Piñeiro, tiene la palabra. Bueno, como te contaba ayer, Miquela, en mi país, justamente por la historia que atravesamos y por los años de dictadura, es bastante difícil convencer a un lector de que un policía va a investigar un crimen y va a ser una persona seria y va a buscar el bien para saber la verdad, ¿no? Por supuesto que hay novelas policiales argentinas donde el detective es un policía, ¿no? Novela negra donde es un policía, pero hay que entrar en una convención que es bastante difícil de sostener, que es creerle a la policía. Yo tengo 3 hijos y si en la adolescencia salían a la calle de noche a pasear un sábado, un viernes, esos consejos que damos las madres, que es si te pasa algo, anda al kiosco, anda, no sé, a un semáforo y para alguien. Jamás pares con un policía, ¿no? Entonces, en un país donde sucede eso, es muy difícil que el detective sea un policía. Lamentablemente, bueno, vos mencionás lo que pasó en la dictadura y ayer en mi país el presidente firmó un decreto por el cual la policía puede ir a tu casa si escribiste algo en las redes sociales que ellos consideran que puede ser peligroso, que quiere decir algo que estás en desacuerdo con el gobierno actual, y encarcelarte sin que haya ninguna orden del juez. Entonces, van a seguir siendo difíciles
las novelas donde la policía sea el héroe o el detective o quien resuelve estos casos, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de que sean policías, esto no es solamente que me pasa a mí, ¿no? Roberto Walsh también tiene periodistas, o sea, muchas veces recurrimos a periodistas, a veces a amas de casa, a veces a escritores, y finalmente el detective termina teniendo otra profesión porque es mucho más verosímil, ¿no? Entonces, ya que me preguntaste los míos, generalmente como los personajes principales son mujeres, muchas veces son escritoras, como en el caso de Betty Boo, ama de casa, como en el caso de Las viudas de los jueves, o de Tuya, o Elena, o la misma Elena Sabe. Pero siempre son personas que quieren indagar, ¿no? Leonardo recién decía, hay un camino hacia la verdad, ¿no? Hay un enigma y una búsqueda de la verdad, y alguien tiene que buscar esa verdad en esa novela. Yo tengo una sola novela que habla así de la dictadura, y en todas las otras igual creo que está presente, porque cuando uno cuenta la situación actual de su país, ese país es el que es porque hubo una dictadura, ¿no? Entonces no sería el que es con los empresarios que tiene, con los políticos que tiene, con la situación económica que tiene, si no hubiéramos pasado por esa dictadura. Pero sí tengo una novela que se llama Un comunista en calzoncillos, que es una novela que es la única que es autobiográfica y que tiene que ver con mi época de la adolescencia, cuando la Argentina pasa de la democracia a la dictadura en el 76, y yo paso de ser niña a ser adolescente, y era un momento en el cual, como ahora, no es que ahora estamos en dictadura, pero como ahora teníamos miedo de decir ciertas cosas por las represalias, ¿no? Si le digo que hay un decreto que dice que si ponemos en las redes determinada cosa, nos pueden venir a tocar el timbre, o sin tocar el timbre, a buscar a nuestras casas, eso es un método de la época de la dictadura, por más que no estemos en dictadura, ¿no? Y en la época de la dictadura, mi papá decía que era comunista, mi papá siempre dijo que era de izquierda y comunista, pero no es que estaba haciendo la revolución, no es que salía a hacer la revolución, sino que se quedaba en mi casa tomando mate. Por eso se llama Un comunista en calzoncillos, porque él hablaba de la izquierda y de todo lo que había que hacer, pero se quedaba en mi casa tomando mate. Pero de todos modos, para mi adolescencia, saber que mi papá decía que era comunista era correr un riesgo. Yo a nadie le decía que mi papá decía que era comunista, porque sabía que alguien nos podía denunciar, ¿no? Entonces, toda esa novela tiene que ver con esa situación y con esa preocupación, ¿no? De no poder decir lo que pensamos. Tristemente, hoy también pasa que cada vez tenemos más miedo de decir lo que pensamos. Algunos dicen que en la Argentina no hay censura porque no hay un censor, como había en otras épocas, y un ministerio para decir, bueno, esto se puede publicar, esto no. Pero si cada vez que vos decís algo te agrede no solamente un montón de gente en las redes, sino el mismo presidente, ¿no? Todos los días el presidente agrede a periodistas, agrede a escritores, agrede a artistas. Cada vez nos vamos callando más, y esa censura existe, pero es una censura indirecta. Entonces te dicen, no, vos decilo si querés, aguantate lo que te van a decir, ¿no? Pero no es tan fácil aguantar lo que te van a decir cuando publican tu domicilio, cuando publican tu número de teléfono, cuando publican el nombre de tus hijos. Entonces la situación que hoy atravesamos es esa, y probablemente en el futuro las novelas que veamos van a tener que ver con esa situación. Y ayer pensaba, cuando vi esto del decreto de Milei, si no vamos a tener que escribir como escribía Charly García, que era un cantante de rock, cuando escribió Los dinosaurios van a desaparecer, que en definitiva después hay como metáforas que generalmente el censor no entiende, pero entre nosotros tiene códigos que entendemos, y a lo mejor vamos a tener que escribir por un tiempo de ese modo, ¿no? Cuidándonos de lo que decimos explícitamente, decirlo de otra manera. La literatura siempre sirvió para decir las cosas de otra manera, para no quedar callados, pero también para cuidarnos, ¿no? Por otra parte, Paco Ignacio Taibo, que en su juventud conoció la masacre de la juventud en 1968, ya tiene la suerte ahora de tener un líder político, una mujer, ahora su país, que es la presidenta de México, que es una mujer demócrata y muy fuerte.
Taibo fue con ella, la ayudó en cierto modo, y él si quiere puede contarnos algo sobre esto. Y también tiene un pasado que todos conocemos en 6 o 7 de sus libros con Héctor Velasco Arán Shine, que es una persona bastante rara. ¿Por qué no tiene solo un ojo? ¿Por qué es tuerto? ¿Se me han caído los papeles? Pegaron un tiro. Por eso es tuerto. Pero no quiero entrar en una definición de la situación política de México, de la que me siento profundamente feliz, profundamente contento y profundamente solidario. Compartimos una frontera de millares de kilómetros con el estúpido bufón clown de Trump. Y entonces hay que estarlo parando todos los días, a ver cuál es la locura del día de Trump en su proyecto de retornar hacia un capitalismo fascistoide del siglo XIX, una mezcla muy rara, porque los payasos generalmente tienen ideología, cócteles extraños, pero bueno, no quiero entrar en una definición política de mi felicidad por ser mexicano y el orgullo que tenemos hoy los mexicanos de ser mexicanos, cosa que era muy difícil. Hace 15 años decir, soy mexicano y estoy orgulloso, no te lo hubiera creído nadie, ni tú mismo lo hubieras creído. Y si quiero volver al problema de por qué muere Velasco Arán en la tercera novela que tú mencionabas, que es, te indica un poco la manera errática y loca con la que pienso mi literatura y luego la convierto en literatura, que es escribir las 3 primeras novelas de Velasco Arán, y luego escribí una 4ª, pero como ya no podía seguir porque lo maté en la tercera, tuve que inventar qué había sucedido entre la segunda y la tercera. Entonces hice trampa. Y lo maté en la tercera, no porque yo quisiera, a mí me gusta Velasco Arán, y me gusta cómo sobrevive en una sociedad muy áspera, muy dura. Pero la novela iba para allá, lo llevaba para allá, lo arrastraba hacia la muerte. Y entonces, como ustedes saben, uno decide lo que quiere escribir, pero la novela es la que manda, no uno. Entonces la novela dice, no, por allá no, por acá. Y es la que te arrastra. Por lo tanto, en la tercera novela le pegan un tiro, termina tirado en la calle sangrando y obviamente está muerto. Y cuando se iba a publicar la tercera y la 4ª en Estados Unidos, mi agente literario dijo, Paco, no puedes hacer esto. ¿Y por qué no? Y me dijo, no puedes hacer esto porque el policíaco es un género realista. Y yo dije, sí, pero yo soy mexicano. No lo convenció. Y pasamos 2 días de negociaciones, que era, no lo puedes matar en la 4ª y revivirlo en la 5ª. ¿Y por qué no? Sí, ¿por qué crees que el Vaticano tiene que tener el monopolio de la resurrección? Entonces, me dijo, ¿y qué hacemos? Y dije, nada, así publican, así. Pero la editorial quiere, cambiemos de editorial, vamos a otro lugar donde admitan la resurrección como un fenómeno literario. Y negociamos. Finalmente, en la edición norteamericana de la tercera novela, el cadáver de Velasco Arán en la calle mueve un dedito. ¿No? Y al publicarse la siguiente novela, viene una nota, esa fue la negociación, que dice, el que esté vivo es una concesión hecha al realismo de la literatura policíaca leída por lectores norteamericanos. Pero en las versiones originales, en la tercera se muere y en la 4ª resucita, en las versiones en español. Y esa fue la negociación. Tan es así que la 4ª novela empieza cuando Velasco Arán está desnudo frente a una ventana y la mujer que le acompaña le dice, ¿qué se siente estar muerto?
Y él responde, de la chingada. Y ahora pasamos al inspector Jarritos, quien es el único inspector policial en la literatura negra del sur en este momento, porque la literatura negra, la novela negra no tiene policías porque a nadie les confía en ellos. Sin embargo, el inspector Jarritos ya hemos visto su vida. Conocemos a su mujer, Adriani, que cocina muy bien. Hemos visto a su hija, perdón. Tiene un amigo que es de izquierdas. El inspector Jarritos es una persona de la clase media, pero es muy honrada, una persona honrada. Esta figura es muy interesante. Petros, ¿podrías explicarnos cómo lo percibiste como personaje y por qué tienes siempre un diálogo muy interesante con su amigo Zisis, que le ayudó cuando estaba en la cárcel? Yo tengo que decir que Jarritos vino en 1990. Escribía el guión de una serie televisiva muy famosa aquí en Grecia que se llama La disección de un crimen. Estábamos ya en el tercer año de rodaje y de la serie, y yo estaba ya muy cansado de escribir guiones y quería parar. Pero insistió la cadena de hacer un año más por lo menos. Y empecé a escribir el guión. Un día, cuando escribía a mi ordenador, vi al lado de mi ordenador como si fuera una familia de tres, hombre, mujer y marido, esposa y su hijo. Era una típica familia griega de clase media. Estaba delante de mí. Lo imaginé todo eso. Mi primera reacción fue muy negativa. Pensé, he escrito tantas cosas, ya está. No puedo más. Sin embargo, el hombre persistía mucho y no se iba. Como si le viera cada día al lado de mi ordenador y que eso me impidió a escribir. Estaba muy preocupado. La producción de la cadena me decía, ¿dónde están los guiones? Has tardado mucho, estamos esperando guiones. El rodaje no ha empezado todavía. Y eso, poco a poco, se convirtió dentro de mí en una tormenta. Porque no podía producir lo que me pedían. Una mañana, cuando lo veía, lo estaba mirando, para que me atormente así, él es un madero o un dentista. Debe de ser un madero o un dentista. Y mi segunda reacción es perdón si hay dentistas aquí, pero con un héroe dentista no vamos a ninguna parte. Lo voy a hacer inspector policial. Así nació el inspector. Cuando decidí que era un inspector de la policía, sabía su nombre, su apellido, el nombre de su mujer, y sabía que su hija era una hija que se llamaba Caterina. Todo estaba delante de mí, lo sabía todo. Lo que se añadió, en esencia, fue la relación con su amigo de izquierdas, Zisis. ¿Por qué? Porque yo no me creí en Grecia, pero en Constantinopla, en Estambul. Entonces, experiencias directas de la guerra civil griega yo no tenía ninguna. Yo conozco muy bien el periodo de la guerra civil griega, pero por lo que he leído, no por mis propias experiencias. Esto, a mí me hizo pensar y decir, estamos en 1995 ahora. ¿Por qué? La guerra civil española griega terminó en 1949. ¿Por qué después de 49 años, 46 años, un policía no puede
tener una relación de amistad con una persona de izquierdas. Así nació para esta relación entre Zisis, el amigo de izquierdas, y el inspector Jarritos, que está presente en todos mis libros. De ahí, era muy importante hablar de esa relación. La familia fue muy importante también. Jarritos y su familia provienen, es una de las pocas veces se ha aparecido esto, algo así, algo semejante. Hay muy poca gente que son héroes policiales que tengan familias. Todos los policías no tienen familia. No sé si hay algún caso, pero sin embargo, cuando vi a todo eso, a esta familia de clase media, y luego seguí con mi novela. Bueno, digo, inspector de clase media, todos son de clase media los policías en Grecia. Sin tener una familia no es creíble. Es importante que tenga una familia. Así se hizo Adriani, Caterina, y luego se casó ella con un cardiólogo. Así se creó la amistad con Zisis y se hizo algo como una historia paralela dentro de cada de mi novela. Cada novela policíaca que escribo contiene una historia totalmente independiente y autónoma, que es la del crimen, y otra historia, una historia que crece con cada novela, que es la historia de la evolución de la familia. Con esta historia de la familia vemos la sociedad griega y cómo se evoluciona. Ese es el marco en el que aparecen los crímenes y todo. No es solo una familia, es una familia que es como un contrapunto de la acción. Sí, eso aparece en cada de mis novelas. Está presente siempre. No hay ninguna novela en la que esté ausente la familia del inspector. Y lo que quería yo desde el principio fue: odio las generalizaciones en mi vida, las odio. Es decir, que todos los policías son malos. No, lo odio eso. Eso no es verdad. O, por ejemplo, que todos los no sé qué estén buenos. Porque creo que todos nosotros, toda la gente tiene facetas buenas y malas, aspectos buenos y malos dentro de su propio carácter. Y en un conjunto hay malos y buenos. Yo quise presentar a un policía de clase media con una familia que vive una vida normal, lleva una vida normal. Lo que no podía imaginar era que, sobre todo en el sur, los lectores iban a identificarse tanto más con la familia y menos con el inspector. Esto es algo maravilloso. Muchas veces estoy en Europa y estoy firmando libros y siempre vendrá una mujer que quiere que le firme y me va a decir: Adriani parece con mi madre como 2 gotas de agua. Y le digo, con la mía también se parece tanto y por eso la quiero tanto, porque quiero también a mi madre. Esto me ha sorprendido mucho. Esto no me lo esperaba. En algunos países se identifican muchísimo los lectores con la familia. En Alemania, por otro lado, eso no pasa. Esto pasa en el sur. En Alemania solo se enfocan en el detective. Creo que tenemos poco tiempo. Creo que solo Claudia Piñeiro, Elena, se ha adaptado a una serie de televisión, pero me gustaría preguntar a todos a saber si la posibilidad de que un libro suyo se adapte a una serie de televisión les plantea problemas en
a la hora de preguntarse si si va a ser fiel, si va a ser el mismo tono. Muchas veces hacíamos con Adeo Chrysostomidi, nos decían, algunos autores nos decían que desde el momento en el que un libro se hace guión, ya no quieren tener ninguna relación con el director, no quieren saber nada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quieren que pase esto? ¿Les gusta? Leonardo, para empezar. Empecemos con Leonardo. Bueno, yo estoy obligado a hablar bien de la versión de las 4 novelas de Conde, las 4 estaciones, que se hizo con una productora española. Estoy obligado porque los guiones los escribí yo con Lucía. Entonces, no puedo decir que es mala. No, realmente, el tránsito que fue lo que debió haberse... Era el tema que se iba a hablar ayer en el Cervantes y terminamos hablando de inteligencia artificial. Y la pobre Lucía se quedó ahí así, porque cuando nos preguntan a nosotros, a mí y a Lucía, y creo que a la mayoría de los cubanos, algo sobre inteligencia artificial, pues nos están hablando de algo de lo que no tenemos ni puta idea, es como ciencia ficción. Y bueno, pero de este tema de llevar cosas al cine sí sabemos algo. Y fue una experiencia muy bonita porque lo que intentamos, Miquela, fue no solo salvar las historias, sino preservar la esencia de las historias. El paso de una obra literaria a una obra audiovisual es un salto mortal, sin malla debajo. Hay que hacer muchas alteraciones, porque son 2 lenguajes completamente distintos, y lo que hay es que tratar de saber esta diferencia que existe. Y la otra cuestión importante es tener conciencia uno de que toda la independencia que uno tiene como escritor la pierde cuando se convierte en guionista. El guión es un trabajo de servicio. Hay un señor que se llama director, que por algo se llama director, y un señor que se llama productor, que es el que paga, y el que paga manda, como bien se dice desde hace mucho tiempo. Entonces hay que entrar en ese universo desprejuiciado de ego por la parte de uno como escritor y tratar de salvar lo que se puede salvar y que quede lo mejor posible. Y pienso que sí, que quedó lo mejor que fuimos capaces de quedar y estamos muy satisfechos con la... Claudia y Elena. Claudia, Elena, sabemos que ya se ha adaptado para la televisión. Sí, Elena Sabe se adaptó para la plataforma de Netflix, pero la verdad que tengo una larga trayectoria, porque además soy guionista, entonces también sé, como dice Leonardo, que esto es un trabajo, pero yo en las novelas que se adaptaron al audiovisual de mis libros no participé. Yo hice guiones de otras cosas porque no me gusta tomar la decisión de hay que cortar acá, hay que sacar allá, que nos cuesta tanto a los escritores, ¿no? Pero tengo varias. Las Viudas de los Jueves tienen una película y ahora tiene una serie mexicana que todos dicen chingado y eso me llama la atención porque... Han mejorado tu lenguaje. Sí, sí. Pero que tuvo mucho éxito también. Y después, bueno, Tuya tiene película, Betty Boo tiene película, Las Grietas de Jara tienen película, Las Maldiciones es una serie que justo hoy está acá la sonidista escuchándonos, la que ella está haciendo ahora el sonido de la serie de Las Maldiciones. Catedrales va a ser una serie el año que... O sea, ya la filmaron, pero se va a estrenar el año que viene. Tuya con el Tiempo de las Moscas también va a ser una serie que se va a estrenar el año que viene. Así que tengo mucha suerte porque hay muchos colegas que están esperando que su película se haga, que su novela se haga serie o película, y a veces estos proyectos son larguísimos, no terminan de concretarse, te compran las opciones por 2 pesos y después hasta que se hace la película, si se hace, pasa mucho tiempo, y hay mucha frustración en general, porque además los streamings, Netflix, Prime, HBO, todos los demás,
salieron a comprar novelas, ¿no? Se dieron cuenta que comprando novelas ahí tienen un material importante, donde hay personajes importantes, y en vez de tener como antes había en Hollywood esas salas donde estaban los guionistas y abrían las carpetas y tenían guiones de todo lo que quisieran, eso ya no existe más. Lo que ahora es el mundo de la literatura al alcance de todos, y se la pasan comprando libros que a veces van a ser, a veces no van a ser, y genera mucha frustración. Con respecto a las adaptaciones, como soy guionista, tengo bastante desprendimiento, pero sí también tengo la experiencia de muchos colegas que sufren y dicen tal palabra en tal escena, yo la pensé 15 días y justo van y me cambian esa palabra, y la verdad que te cambian la palabra y te cambian todo, ¿no? Y a veces entendés por qué te lo cambian y a veces no entendés por qué te lo cambian, ¿no? Parece que también debe haber como en esa pirámide de lo que son los streamings, acá cambia uno, acá cambia otro, acá cambia otro, y así van cambiando porque cada uno tiene que justificar, ¿no? También su paso del guión por ese departamento, ¿no? Pero yo le tengo mucha confianza, siempre me tocaron directores a los que les tuve confianza, productores a los que les tuve confianza, entonces lo que resultó me gustó. Y me gusta contar una anécdota de Tobias Wolff, que es un escritor norteamericano que tuve la suerte de entrevistar en Buenos Aires, y cuando vino a Buenos Aires le pregunté qué le pasaba con sus novelas que habían sido llevadas al cine. Él tiene una novela que es autobiográfica, que se llama Vida de este chico, y esa novela fue llevada al cine y la protagonizaron Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. La novela tiene que ver con la vida de él cuando se separan los padres y el hermano mayor va con el padre y él, que es el más chico, va con la madre. Y entonces ahí la madre tiene que empezar a ganarse la vida yendo por distintos pueblos de Estados Unidos, no del Estados Unidos a lo mejor más glamoroso que puede ser Nueva York o alguna otra ciudad, o que fue en algún momento alguna de esas ciudades, sino el Estados Unidos profundo, ¿no? Esos lugares donde ganarse el dinero para esta mujer no era tan fácil, va pasando de trabajo en trabajo, de novio en novio, y finalmente se junta o se casa con Robert De Niro, que es un padre bastante violento y que lo trata mal a él en la serie. La cuestión es que en la novela de Tobias Wolff no hay escenas de sexo, porque como la novela está escrita desde el punto de vista del chico, el chico no sabe, la novela se llama Vida de este chico, ¿no? Y ese chico no sabe cómo la madre tenía relaciones o no con los distintos novios que tuvo, por suerte, porque si no hubiera estado todo mal, pero digamos, ese chico no podía contarnos en esa historia las relaciones sexuales de su madre, sí que su último marido lo maltrataba. Entonces me decía Tobias Wolff que cuando fue al audiovisual, le agregaron escenas de sexo, porque muchas veces también en el audiovisual parece que es necesario que haya escenas de sexo. Y su gran preocupación era qué iba a pasar cuando fuera con su madre al estreno de la película y la madre viera esas escenas de sexo que la involucraban. Entonces dice que, bueno, se peleó con la productora y trató de que la sacaran, y bueno, es imposible porque uno cuando firma el contrato ya no puede hacer esos cambios. Y entonces lo que consiguió es que le cambien el nombre a la madre. Entonces supongamos que la madre en la película se llama Caroline. Entonces, bueno, va al estreno de la película y cada vez que venía una escena de sexo, la madre le apretaba el brazo, y venía otra escena de sexo y la madre le apretaba el brazo, y venía otra escena de sexo y la madre le apretaba el brazo. Y él estaba cada vez más preocupado, y cuando termina la película le dice, ¿y mamá, qué te pareció? Bien, bien, pero ¿por qué me cambiaron el nombre? Y él le dice, bueno, mamá, es que había muchas escenas de sexo, pero era sexo con Robert De Niro, dice. Entonces, esta escena me gusta porque digo que muchas veces nosotros como escritores nos preocupamos porque cambian una palabra y nos parece que eso va a cambiar absolutamente todo. Y la verdad es que si el guión está bien hecho, si el director es un buen director, la adaptación necesita que el texto primero se cambie. El texto que escribimos nosotros es el inicio de un proceso de representación, pero luego se suman muchos otros artistas a poner lo suyo, y en el mejor de los casos todo eso va a ser aún mejor que lo que escribimos. Hay que tener este desprendimiento. Ο Πάκο έχει γίνει κάποια ταινία. Paco, tus novelas se han adaptado para el cine, para la televisión, no lo sé. Por eso te lo pregunto. Hay 5 películas hechas sobre historias de Velasco Arán. Y hay una serie de televisión que toma las 3 primeras novelas,
que pueden ver todos ustedes en Netflix, la serie de Velas Corán. Y para mí siempre la misma relación que ha descrito Claudia. Y yo no quería verla. Y me pasó un mes y no la había visto. Y todo el mundo me preguntaba, ¿y qué opinas? Y yo miraba al cielo, miraba a los pajaritos, porque tardé 3 meses en verla. Y luego de 3 meses, que ya había distancia, la vi y me gustó. No está mal, no está mal. Ο Πέτρος Μάρκαρης έχει Petros Markaris Θόδωρο Αγγελόπουλο. ha colaborado con Theo Angelopoulos, Πέτρο, για así σένα que ha είναι estado en el otro lado. Para ti ha sido fácil colaborar con Angelopoulos. Podrías escribir el guión para una propia novela tuya. Fuera del micrófono y no se puede traducir. Πέτρο, το μικρόφωνο που είναι. Es otra cosa la narración de novela y otra cosa la imagen. Y como es un cambio fundamental, no quiero que cuando mis novelas se adaptan, no quiero leer los guiones. Yo les digo, yo no puedo intervenir, tu selección, las opciones las tenéis ustedes, yo no quiero saber nada del guión. Esto es una cosa. Otra cosa es que a través de mi colaboración, que fue muy larga con Theo Angelopoulos, fui influenciado de manera indirecta en mi escritura. Les voy a decir una anécdota. Cada vez que Theo Angelopoulos se ponía nervioso conmigo porque yo insistía en el guión en algunas cosas, me decía él, llevamos tantos años amigos, hemos escrito tantos guiones juntos y del cine, de mí, sobre el cine no has aprendido nada, nada de nada. Y en una última conversación que tuvimos con él fue en el Departamento de Letras Griegas en la Universidad de Venecia. Y allí le dije al público que todo esto no es verdad. Si ustedes leen mis novelas de manera cuidadosa, van a averiguar que los capítulos en mis novelas no son capítulos en el sentido literario, sino son como secuencias de planos. Y esta técnica de secuencias de planos la aprendí de Theo Angelopoulos. Otra cosa es el repérage, el reperaje. Siempre cuando escribo hago un reperaje de todos los barrios por los que transcurre mi historia. Y tampoco conduces si tienes que coger un taxi, entonces sí. Otra cosa que para mí es de suma importancia es que al conocer la técnica del director nunca me meto en su trabajo. Siempre les digo a los guionistas que hagan lo que quieran. Si tienen dudas, que me las planteen. Si tienen preguntas, que me las hagan. Pero nunca voy a meterme en su trabajo. Y eso lo digo ahora, porque en Italia se están adaptando mis novelas para RAI. Y les digo al productor, no me pregunten, colaboren con los guionistas. Yo no tengo nada que hacer. Bueno, nos hemos alargado mucho, no tenemos tiempo para preguntas. Espero que les haya satisfacido, que sean satisfechos de todo este debate. Hemos alargado el debate. Muchísimas gracias otra vez al Festival Lea y al Instituto Goethe por acogernos en este espacio tan bonito.